Ok. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente allá en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Vamos a estar viendo en esta preciosa mañana. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1. Versículo 1 vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 15. Vamos a leer estos versículos alternadamente allí en nuestros lugares. Me ayudan, por favor, leyendo alternadamente, así como lo hemos hecho otras veces. Así me ayudan a participar en la lectura. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, después de esto Jesús fue, dice, al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, dice cuánto querían. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, vamos a ver algo acerca de este tema, ¿verdad? Versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Yo quisiera hablar, hermanos, esta mañana acerca de el rey deseado, pero no aceptado. El rey deseado, pero no aceptado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu infinito amor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas, Señor, lo que tenemos que hacer, cómo estar nuestro corazón preparado cada día para ti. Dios mío, cuánto necesitamos de ti. Cada vez que vemos tu palabra, Dios, algo nuevo tú nos enseñas. Y algo más tú nos quieres hablar, Señor. Dios mío, ayúdanos, por favor, a que nuestro corazón, Dios, no se endurezca, a que nuestros oídos no se cierren, a que siempre estemos atentos a la voz de tu Santo Espíritu, que pueda hablarnos, que Dios, que podamos oír su voz, que podamos, Señor, hacer caso a su voz, que podamos estar, Dios, con corazones sensibles, oídos a Dios abiertos para estar escuchando, Dios, su voz. Señor, ayúdanos, usa tu palabra, Dios, simplemente me pongo en tus manos, quiero que tú hables a través de tu palabra, Dios, y tú bendigas a tu pueblo, tú hables a tu pueblo, Dios, edifiques a tu iglesia, Señor, porque es tu pueblo, es tu iglesia, Señor. Sigue obrando, por favor.
Dejamos todo esto también, Dios, a la vez. Rogamos por los niños, Dios, que están acá, que vinieron hoy. Ayuda, Dios, a la maestra. Dios, ayúdales, por favor, dale tu gracia. Edifica, Dios, juntamente a cada uno diferentes edades, diferentes crecimientos espiritual. Dios, favor, dejamos en tus manos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a ver, hermanos, aquí, ¿verdad? Lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, aquí en este versículo, dice, estamos recién, ¿verdad? Todo lo que es el contexto, ¿verdad? De este texto que leímos, aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está alimentando a una multitud, dice la palabra de nuestro Dios acá. Y bueno, pero antes de eso está el contexto y después también el contexto, ¿verdad? De este texto que leímos. Vamos a estar tomando algo de todo esto para poder ver lo que la Biblia nos menciona acá. Es interesante, hermanos, es muy interesante lo que la palabra de Dios nos menciona. Dice, ¿verdad? Ahí podemos ver en este versículo 15, uno se pone a mirar ahí, uno dice, pero dice, entendiendo Jesús, dice que iban a venir, dice, para apoderarse de él, dice, y hacerle rey. Porque realmente Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente iba a hacer rey a Jesús? Realmente Jesús comenzó a ser muy popular, ¿verdad? Ahí por muchas personas que lo conocían. Por muchas personas comenzaron a conocerlo a través de las señales que él hacía. Entonces, mucha gente, ¿verdad, hermanos? Se habían dado cuenta, jovencita, le pedí un favor que ya no estén saliendo, ¿está? Que ellos, hermanos, se habían dado cuenta de los milagros que hacía. Entonces, mucha gente lo seguía, dice que multitudes seguían a Jesucristo, ¿verdad? Lo seguían a él, pero aquí cuando nos podemos saber aquí, hermanos, dice que se iban a apoderar de él, dice, para hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte él solo. En el contexto anterior, ¿verdad? Jesucristo les está hablando acerca de que él es, ¿verdad? Él es el que es enviado por el Padre. Y él quiere que ellos entiendan cuál es, ¿verdad? La esencia o lo que quiere decir, ¿verdad? El ser enviado. Y lo que quiere él que la gente entienda para que, hermanos, ellos no le sigan a él por su popularidad simplemente. Aquí la palabra de Dios dice que le querían hacer rey, pero no lo querían, ¿verdad? A él, hermanos, como el rey, que iban a hacer lo que él decía que hicieran, sino que ellos realmente, hermanos, ellos querían hacerle rey, ¿verdad? Simplemente para que él siguiera haciendo los milagros que hacía delante de ellos y pudiera, hermanos, él acomodarse a la vida de todas estas personas que lo seguían y no realmente las personas se acomodaran a la vida del rey. O sea, ellos querían ver los beneficios del rey, pero no querían hacer lo que el rey decía. Entonces, es pero muy interesante lo que la palabra de Dios nos menciona en estos versículos. Aquí, entonces vemos, hermanos, dice la palabra de Dios que grandes multitudes, dice ahí en el versículo 2 del capítulo 6 que leímos, dice, le seguía, dice, gran multitud, dice, ¿por qué le seguían? Dice, porque veían, dice, las señales que hacía en los enfermos. Dice, porque le seguían, ¿por qué? Porque veían las señales que hacían los enfermos, porque Jesús beneficiaba a los enfermos, los sanaba, les curaba sus enfermedades, y ellos venían y le traían. Entonces, veían en Jesús, ¿verdad? Un rey que podía solucionarles un problema. Pero vemos ahí, versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios, aquellos hombres entonces viendo, dice, la señal que Jesús había, dice, hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Entonces, aquí dice, cuando ellos vieron las señales, ¿verdad? Cuando vieron que alimentó a tanta multitud, ¿verdad? A mucha gente, él alimentó simplemente, ¿verdad? Dando gracias a Dios y con esos pececillos, ese pan que tenían, él alimentó a toda esta gente. Entonces, dice que toda la multitud ahí vieron, dice, estas señales, y cuando vieron estas señales, dijeron, dice, el profeta que había de venir. Entonces, si no veían señales, era difícil que ellos pudieran creer, ¿verdad? A esas señales, pero aquí dice la palabra de Dios, que ellos, dice, viendo, ¿verdad? Que Jesús podía satisfacer sus necesidades de ellos quieren venir a él y hacerlo rey, ¿verdad? Que él sea nuestro rey, porque él satisface mis necesidades. Ahora, no quiere decir que eso es malo, ¿verdad? Porque realmente nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Todos dependemos de Dios. Todos nosotros no podemos vivir sin la provisión de nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor, ¿verdad? Él es el creador, Él es el sustentador. Pero cuando Jesús comienza a hablarles del plan de que Él tenía para con ellos, ¿qué es lo que Él quería de ellos? Ahí es cuando comienza a haber los problemas, ¿verdad? Comienzan a surgir los problemas. Y cuando vemos ahí, hermanos, lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 5, yo quiero que veamos un poquito el contexto, versículo 41. Dice ahí, aquí Jesucristo les está diciendo, hermanos, del versículo 41 del capítulo 5, dice, comienza diciéndoles ahí, hermano, dice, gloria de los hombres, dice, no recibo. Dice versículo 41, dice, mas yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, dice, y no me recibís. Dice, si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y luego dice ahí, ¿cómo podéis vosotros creer? Dice, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Dice, no buscáis la gloria que viene del Dios único, porque ellos podían creer en un rey que satisfaciera sus necesidades, pero no un rey que les dijera lo que tenían que hacer. En primer lugar, aquí podemos ver, dice Jesús mismo, les dice ahí, que ellos buscaban la gloria los unos de los otros. O sea, que ellos buscaban más la gloria de los hombres que buscar la gloria de Dios. Entonces, aquí va. Ellos, ¿verdad? Aquí como podemos ver en estos versículos, se preocupaban más de lo que los demás podían decir de ellos que lo que Dios podía o debía decir. ¿Me entiendes? Se preocupaban más de agradar más al hombre que agradar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice que buscaban, dice aquí le está diciendo a la misma multitud, a los mismos discípulos que después alimentó y que vieron las señales y querían hacerlo rey. Entonces aquí dice, él dice, yo veo, dice que no hay amor, dice, en vosotros. Dice, ¿por qué? No hay un amor para con Dios, dice, porque buscan la gloria de los hombres, buscan agradar a los hombres y buscan agradar a los demás, dice, y no buscan la gloria que viene del Dios único. Entonces, hermanos, qué importante es, ¿verdad, hermanos, de entender que Dios busca, Él quiere creyentes, Él quiere personas que no solamente busquen el beneficio de Dios, pero que busquen glorificar a Dios. Que busquen glorificar a Dios, que busquen que la gloria, hermanos, la gloria que tengan sea la gloria de Dios, que un día estaremos delante de su presencia y que esa gloria, hermanos, que tendremos, estaremos allá. Tal vez aquí no me reconozcan lo que yo hago para con Dios, pero yo sé que Dios está mirando lo que hago por Él. Tal vez aquí no vean lo que yo hago por el Señor, pero déjame decirte, el Señor está tomando en cuenta lo que estoy haciendo para con Él. Ahora, no necesito gloria de los hombres para caminar en este mundo. Hermanos, lo que nos debe animar a cada uno de nosotros es que un día estaremos delante de su presencia y que estaremos hoy en este tiempo, mientras vivimos en este mundo, estamos agradándole a Él. ¿Ok?
aunque a los demás no le agrademos, aunque a los demás nos juzguen, aunque a los demás nos critiquen, aunque los demás digan cosas de nosotros, hermano, yo tengo que importar, lo que me debe importar a mí es qué es lo que Dios está pensando de mí. Si yo estoy agradando al Señor, Jesús le dijo a los discípulos aquí que buscaban más la gloria de los demás, porque realmente los judíos era muy difícil que ellos renunciaran a su religión. ¿Por qué? Por miedo a los demás, por miedo a lo que le iban a decir los demás, por miedo a lo que podía pasar. Entonces, hermanos, siempre buscaban ellos, ¿verdad?, agradar más a los demás hombres, ¿verdad?, a la misma religión. Entonces, era triste, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, que ellos buscaban, dice, la gloria del hombre. El que quiere de verdad hacer la voluntad del Padre, el que quiere de verdad hacer la voluntad del Padre, va a creer en Jesús. Amén. El que quiera hacer verdaderamente la voluntad del Padre va a creer en Jesús. Y ahora, otra cosa más, deseará conocer lo que Jesús quiere para él o para ella. El que quiera hacer la voluntad del Padre, hermano, va a creer en Jesús y va a querer desear saber lo que Jesús quiere para con ella. Porque realmente, hermanos, las personas aquí no querían saber de Jesús, pero querían los beneficios de Jesús. ¿Me entiendes? Las personas no querían saber lo que Jesús quería de ellos, pero sí querían todas las señales que Jesús estaba haciendo, que fuera un rey que les diera señales, que les hiciera milagros, que hiciera esto otro, pero ellos no estaban dispuestos a escuchar la voz de Jesús. Entonces podemos ver, hermanos, lo que la Biblia misma nos menciona. Ahí mismo Jesucristo les está diciendo a los discípulos, ahí en Juan capítulo 5, dice versículo desde el 37, mira lo que dice, 37. Dice, también el Padre, dice, que me envió, dice, ha dado testimonio de mí. Dice, nunca habéis oído su voz, ¿verdad? No, dice a Dios, nadie jamás le ha visto. Dice, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis, dice, su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, dice, vosotros no creéis. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Luego dice ahí, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces, ¿qué forma, verdad? El que cree en el Padre realmente no lo vemos, no lo hemos visto, no hemos visto su aspecto, pero creemos en Dios de verdad, creeremos en Jesucristo, como dice la palabra de Dios. El que cree en el Dios, cree en Jesucristo, pero a la vez, si cree en Jesús, tiene que conocer qué es lo que Cristo quiere de ti. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere de tu vida? Yo no puedo decir cristiano y no conocer la Biblia. Yo no puedo decir que creo en Jesús y no quiero conocer su palabra. Yo no puedo decir que yo creo en Dios y creo en Jesús, pero no tengo ganas de conocer lo que Jesús quiere para mi vida. Eso sería una total contrariedad. Por eso, cuando vamos, ¿verdad, hermanos? Mucha gente dice, no, yo sí creo en Dios. ¿Has leído la Biblia alguna vez? No, nunca lo leí. Entonces no crees, dices creer, pero no crees, ¿verdad? Entonces es importante porque el que verdaderamente cree en el Padre, cree en Jesús y por lo tanto va a querer conocer la voluntad de Dios, va a escudriñar las Escrituras, como dice la Biblia, escudriñar las Escrituras porque eso te lleva a conocer cómo tú puedes tener la vida eterna, la salvación del alma, pero eso nos lleva, hermanos, a poder querer hacer lo que el rey dice, porque si el rey es rey, tenemos que nosotros estar dispuesto a hacer lo que el rey dice. Amén. A lo que el rey te va a mandar. Entonces, aquí dice, por eso dice el Señor Jesucristo, aquí, hermanos, claramente nos lo dice, ¿verdad? Que no nos podemos estar en contra, ¿verdad? Porque no nos podemos confundir el hecho de decir creer en Dios, pero no estar dispuesto a tener un rey que nos mande, que nos diga, que nos sujetemos nosotros, que nos humillemos nosotros. Si no queremos eso, ¿verdad? No podemos tener a ese rey. Entonces, vemos, él no solamente quiere ser rey, que suple nuestra necesidad material, sino transforme nuestra vida. Él quiere ser un rey que transforme tu interior, nuestro corazón,
que Él transforme nuestra vida, que nuestra vida sea una vida diferente, que nuestra vida sea una vida, hermanos, cambiada, que nuestra vida sea una vida transformada por el poder de Dios, porque creemos en Él. Él no solamente quiere suplir lo material, porque eso, hermanos, es importante, pero no es lo más importante. Porque cuando Cristo dijo, ¿verdad? Dice, cuando Él dijo, dice que tenemos necesidad de pan, dice, pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, un cristiano no puede vivir sin el Señor, un cristiano no puede vivir sin su palabra, un cristiano no puede vivir sin tener comunión con Dios. Hermano, es necesario, es una necesidad. Si no lo hacemos, nos sentimos mal. Si no lo hacemos, nos sentimos que estamos débiles. Si no lo hacemos, sentimos que algo nos falta. Hermano, ¿por qué? Porque el cristiano necesita estar alimentándose también de ese pan espiritual. Entonces, es importante, hermanos, por eso Él quiere suplir también nuestra vida, cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida, que nosotros busquemos agradarle a Él, que no al mundo, no busquemos, ¿verdad?, la gloria del hombre, sino por la gloria de Dios. Y hermanos, realmente en este contexto, ¿verdad?, podemos ver que es lo que pasa a veces cuando las personas todavía no han entendido quién es Dios. Nos esforzamos, ¿verdad?, de todo corazón, todos los líderes, todos los creyentes, nos esforzamos para entender a la persona, que si tienen al Señor, ¿verdad?, tienen al que es dueño de todo. Amén. Si tienen al Señor, es aquel a quien pueden poner su vida, su confianza en Él, que pueden poner completamente su vida al control de Él, que Él es el que mejor te cuida, que te cuidaría mismo tu propio padre, tu propia madre, ¿verdad? Por esa causa, la herencia más grande que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es que ellos conozcan a Dios, ¿verdad? Porque nosotros un día vamos a faltar, pero ellos, ¿verdad?, si saben, ¿verdad?, depender de Dios, si saben y entienden del cuidado de Dios, van a saber qué hacer, ¿verdad? Y vamos a dejarle la mejor herencia que le podamos dejar, es que ellos conozcan a Dios, ¿verdad? Que nosotros les instruyamos en sus caminos, que ellos aprendan a buscar a Dios, que ellos aprendan a depender de Dios, que ellos aprendan a obtener respuesta del Señor y aprendan a caminar con Él. Hermanos, una mejor herencia es esa. Ahora, realmente, como digo, la vida, lo material y todo eso es necesario, pero no es lo más importante, hermanos, porque eso, ¿verdad?, se queda acá, eso, ¿verdad?, se corrompe, pero hermanos, la vida espiritual, el hecho de conocer a Dios, es lo más grande que pueda haber. Jesús de toda forma trataba de explicarle, hermanos, a los discípulos, a todos aquellos que lo iban siguiendo, de muchas formas trataba de explicarles, pero hermanos, claramente que hay muchas personas que no lo van a entender, ¿verdad? No van a entender el mensaje, ¿verdad?, espiritual que Jesucristo les quiere dar o les está dando. Entonces vemos aquí, hermanos, hay personas que van a decidir aceptar a Jesús, ¿ok? Gloria a Dios por esas personas, amén. Que a pesar, hermanos, de que Jesús a veces nos habla fuerte a través de su palabra, que nos reprende a veces a través de su palabra para que entendamos y abramos nuestro corazón, nuestros ojos, ¿verdad? Pero, hermanos, entendemos y hacemos caso y hacemos los cambios que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad? Y no nos endurecemos con Dios, no nos enojamos con Dios o nos vamos y nos endurecemos con no, sino que realmente lo tomamos en nuestros corazones, lo meditamos y decimos, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser transformado, yo quiero ser ese cristiano, Señor, que te agrade, el Señor, ese cristiano que haga la diferencia. Hay algunos que lo van a recibir, pero hay otros, hermanos, que no van a querer aceptar la voluntad de Dios. ¿Okay? Dice la palabra de Dios ahí, Juan capítulo 6, dice versículo 25. Ahí mismo el evangelio que estamos, no vamos a ir muy lejos. Dice versículo 25. Y hallándole, dice, bueno, aquí la gente, ¿verdad? Después que hizo el milagro, ¿verdad? Él se fue, los despidió, ¿verdad, hermanos? Y las personas al otro día lo andaban buscando a Jesús. La multitud que fue alimentada por nuestro Señor Jesucristo lo andaba buscando por todos lados. Entonces no lo encontraban, ¿verdad? Hasta que llegaron a un lugar, dice, donde cruzaron un poquito atrás, te explica eso, que subieron a las barcas
y fueron y al final lo encontraron. Dice, y el versículo 25 nos dice, y hallándole al otro lado del mar, dice, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dice, respondió Jesús, les dijo, dice, de cierto os digo, dice que me buscáis. Dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice, trabajad por la comida, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto, dice, porque este señaló, dice Dios el Padre, porque a este señaló, dice Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, a estas mismas personas que lo querían hacer rey, ahora les está diciendo Jesús, ¿verdad? Tal vez parezca una palabra dura, lo que Jesús le dice. Dice, ustedes, dice, me siguen no por lo que las señales, porque creyeron a que yo era el Mesías, sino que dice, porque comisteis el pan y os saciasteis. Les dice, y tal vez a muchos de ahí se pudieron haber ofendido, ¿verdad? Y comienza a decirle, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos poner las obras de Dios? Crean en Jesús. No podemos ver a Dios, pero en Jesús podemos, ¿verdad?, ver al Padre. Y en Él podemos saber lo que es la voluntad del Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, que ellos comenzaron a hablar y Jesús le comenzó a decir que Él era el pan, ¿verdad? Que ellos tenían que participar de ese pan, que tenían que creer en Él, participar, ¿verdad, hermanos? En la obra de Cristo. Él sufrió por nosotros, Él sufrió desprecio por nosotros, ¿verdad, hermanos? Él sufrió humillación por nosotros y Él está tratando de dar a entender a las personas que Él es el pan, que Él tiene que ser sacrificado, pero que las personas también tienen que creer en Él, pero también que tienen que estar dispuestos a llevar, hermanos, ese desprecio tal vez si es necesario, ese sufrimiento si es necesario, hermanos, y al final ahí vemos, hermanos, que muchas personas en lugar de seguir a Jesús y en lugar de agarrarse de Jesús, se ofendieron tanto que dejaron de seguir a Jesús. Dice ahí en el versículo 60, dice ahí versículo 60, dice, al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dice, dura es esta palabra, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, dice, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En lugar, ¿verdad, hermanos, de ellos absorberlo, alimentarse y tomar, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad? Dice que muchos, dice, mira lo que sigue diciendo ahí, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice, desde entonces, mira lo que dice ahí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque realmente Cristo quiso enseñarles una verdad espiritual. Ellos no la soportaron, no la aguantaron. ¿Y qué dijeron? No, yo mejor me voy para donde yo estaba, ¿verdad? No estaban dispuestos a hacer lo que el rey les decía. No estaban dispuestos a aceptar lo que el rey estaba diciendo. No estaban dispuestos, hermano, como digo, ellos querían un rey a su manera. Y hoy en día, hermanos, hay muchas personas que quieren una religión a su manera. Hay personas que quieren una vida cristiana a su manera. No están dispuestos a cambiar. No están dispuestos a dejar cosas del mundo. No están dispuestos a dejar, hermanos, ¿verdad?, las cosas que antes hacían en el mundo. Hay personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Quieren que Dios se adapte a la vida de ellos y no ellos adaptarse a la vida de Dios.
Y tristemente, hermanos, es lo que pasa hoy en día. Hay mucha religiosidad en este mundo, ¿verdad? Muchos dicen, yo soy cristiano y yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Yo no necesito tener una congregación para ser cristiano. Está errado porque no conoce la escritura. Entonces está dispuesto, ¿verdad? A seguir su religión, pero no a seguir lo que Cristo dice, lo que el rey dice. Entonces, aquí, hermanos, a Cristo se fue, huyó, ¿verdad? No, yo no voy a ser rey de estas personas. Yo no voy a ser rey de estas personas. ¿Por qué? Porque ellas quieren un rey a su manera. No quieren al rey que les diga lo que tienen que hacer. Entonces, vemos que es interesante lo que la palabra de Dios dice aquí, hermanos. La palabra de Dios nos menciona aquí, dice que muchas personas dijeron, no, nosotros no queremos saber ya nada más, nos vamos, se ofendieron y se fueron. Qué triste, porque rechazaron, hermanos, las palabras de vida que Jesús estaba dando. Amén. No quiere decir que fueron todos, ¿ok? Muchos se fueron, dice, pero hubo algunos que dijeron, ¿verdad? Ahí como sigue el versículo ahí. Dice la Biblia, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, aquellos a quien él había elegido, dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Acaso también vosotros, de ustedes también se ofendieron por lo que yo dije? Dice, ¿también se quieren ir? Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Pedro, con todos los discípulos ahí, están diciendo, Señor, aunque algunos se fueron, aunque ellos se ofendieron y se fueron, Señor, nosotros creemos que no hay nadie más a quien vamos a ir. Salimos de allá del mundo porque no estábamos allá en el mundo, no aprovechaban las obras que estaban haciendo, estábamos adorando ídolos, estábamos adorando estatuas, imágenes hechas por hombres allá que no responden, que no andan, que no caminan, que no hablan, que no oyen. Y ahora que te conocemos a ti, ¿cómo vamos a volver atrás? Hermanos, realmente qué triste es la vida de aquellos que dijeron, no, pues nos ofendimos, nos vamos. ¿Para dónde van a ir? ¿Con quién van a ir? Aquí Pedro realmente él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo podremos volver a esa vida? Hermano, yo no puedo imaginar ni un momento de mi vida volver al pasado, volver al lugar donde estaba, volver a la idolatría, volver a estar yendo a esos lugares a donde iba antes de convertirme a Cristo, a estar diciendo esas palabras que antes decía antes de convertirme a Cristo. ¿Por qué? Porque es una vida vana, una vida vacía, una vida sin fruto, hermanos, una vida sin sentido, sin esperanza, hermanos. De ahí es donde salimos. Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Aquellos que no entendieron se fueron. Aquellos que no entendieron volvieron. Y realmente, hermanos, el rey, Jesucristo, él quiere ser tu rey. Pero él quiere que tú escuches su voz. Él quiere que tú escuches a él. Él quiere que tú desees aprender su palabra. Desees conocer su voluntad. Estés dispuesta a cambiar lo que él te está diciendo. Como cristianos, si somos cristianos, tenemos que cambiar cosas que el Señor nos dice. A veces duele, a veces no nos gustan, pero tenemos que hacerlo. A veces nos reprende fuertemente a nuestro corazón, hermanos, y como cristianos a mí me ha pasado también. Hay cosas que me da duro el Señor. Y yo tengo que agachar la cabeza y decir, Señor, ayúdame. Tú sabes lo mejor. Tú sabes lo mejor para mí. Tú sabes lo que mejor funciona porque tú tienes toda la sabiduría. Dame la gracia para poder cambiar esta área de mi vida. El cristiano, ¿verdad, hermanos? De verdad, de corazón, que realmente quiere al rey, debe dejar, hermanos, ¿verdad?
de querer la gloria del hombre, de siempre buscar la gloria del hombre, de pensar que qué va a decir mi vecino si yo me ven diferente, qué va a decir mi familia si yo soy diferente por seguir a Jesús. El cristiano de verdad que cree en el rey que le está diciendo que busque la gloria de Dios, hermano, no le va a importar esas cosas. Dejar de escuchar la música mundana, ¿verdad? Que escucha. Esa música, hermano, que no glorifica a Dios. La música mundana que no habla de Dios, ¿verdad? Hay muchos jóvenes, incluso adultos, que tal vez yo estuve en el mundo, yo escuché música mundana, yo estaba en el mundo. Y realmente cuando me convertí al Señor, yo entendí que esa música no glorificaba a Dios. ¿Yo qué tuve que hacer? Desechar todos esos CDs, esa música, hermanos, y a propósito no poner esa música, porque realmente si a mí me gustó en el mundo, yo no quiero tener esa música conmigo. Y no solamente yo regalé eso CD, no, yo lo quemé todos esos CD que tenía, no quería saber más nada de esa música mundana, yo quería glorificar a Dios, porque la Biblia dice, hermanos, claramente dice el salmista en Salmo 40, puso en mi boca cántico nuevo, porque dice alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Cántico nuevo, a un cántico diferente, no es el mismo cántico, no puedo vivir como cristiano y tener el mismo cántico mundano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo ya me cambió, me transformó y mi vida tiene que ser diferente. Entonces, hermanos, el cántico que ahora debo escuchar y debe haber en mi corazón es algo que me edifica, algo que me ayuda a conocer más a Dios, algo que habla del Señor, algo que habla de su promesa, algo que habla de su palabra. Hay salmos que se cantan también, y qué hermosos los salmos también. Pero ya esta música que cumbia, que balada, que música romántica, que música que reggaetón, que rock, que toda esa es basura, ¿verdad? Eso es basura ya para el cristiano. Tiene que haber quedado ya enterrado, sepultado, hermano, y seguir el cántico nuevo. Entonces, hermanos, y tantas cosas, hermanos, no buscar la gloria del hombre. Pero ¿qué van a pensar si yo no escucho eso y escucho música cristiana? Yo tengo más cuidado de lo que Dios va a pensar de mí. Debo tener más cuidado de lo que Dios piensa de mí. Que realmente, si yo de todo corazón me convertí, claro que mi vida también va a ser siendo cambiada cada día y deseo más de lo que Dios piensa que de lo que el hombre piensa de mí. Hermano, porque realmente no estoy diciendo que no es importante lo que el hombre piensa, porque tiene que ver tu testimonio. Pero si tú agradas a Dios, dice la palabra de Dios, que aún a tus enemigos estar en paz contigo. Dice la palabra de Dios que si tú amas al Señor, dice, tú obedeces su palabra y sus mandamientos, dice, vas a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Delante de Dios y también de los hombres. Porque, querido hermano, no hay otra cosa más preciosa que seguir al Señor, y Jesús le está diciendo de alguna forma, hermanos, tratando de entender a las personas, ¿verdad? Lo que tenían que hacer. Él quería ser rey, pero de aquellos que estaban dispuestos a hacer su voluntad, aquellos que deseaban aprender más de él, aquellos que tuvieran un corazón tierno para hacer lo que el rey decía, no aquellos que querían acomodar al rey a su manera, ¿verdad? Entonces vemos aquí claramente que Jesús quiere ser nuestro rey. Amén. Si Él es tu rey, qué bendición. Gloria a Dios. Si tú estás sujeto a tu rey, si tú has tomado ese rey como realmente alguien que te da la instrucción y tú obedeces, no alguien a quien tú le pones condiciones, no alguien a quien tú tratas de convenir con él, de hacer un trato. Bueno, Señor, si yo hago esto, tú haces esto, Señor. No, sino que seguir su instrucción. Como Él lo dice. Amén, hermanos. Como Él lo dice, no como nosotros pensamos que debe ser. Hermanos, importante. Pero dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? No hay nadie más. Yo cuando me pongo a pensar, hermano, digo, Señor, yo no veo mi vida en ningún lado más que cerca de ti. Yo quiero conocerte más cada día. Y cada día, hermanos, que pasa en nuestra vida cristiana, debe ser más fuerte nuestra fe.
Debe ser más fuerte nuestra fuerza de querer seguir al Señor. Que aunque estamos pasando por tiempos difíciles, aunque estamos pasando por tiempos de inseguridad en el mundo, déjame decirte una cosa, que Él te da la seguridad dentro de tu corazón. ¿Por qué? Hermanos, porque realmente no tenemos a quién ir. El único que nos puede salvar es el Señor. Amén. ¿En quién podemos confiar? ¿En el hombre? ¿En los políticos? ¿En los gobernantes? Dice la Biblia que bajo la mano de Dios están todos ellos. Y si nosotros realmente, hermanos, no estamos agarrados del Señor y estamos tratando de agradar más al hombre, estamos por un camino equivocado. Por un camino equivocado. Que Dios nos ayude a que aceptemos a nuestro Rey como Él es, no como nosotros queremos que sea. Padre, ayúdanos, por favor. Querido Señor, te doy gracias porque tú eres tan bueno, misericordioso, y tienes tanta paciencia para con nosotros. Muchas veces nos hablas fuerte, pero para nuestro bien. Oh Dios mío, ¿cuántas veces confundimos el hecho de que Dios, tú solamente eres el que suple nuestras necesidades, pero que no tenemos nosotros necesidad de sujetarnos a ti? El que camina así en este mundo, su vida es pasajera, su vida es temporal, y lo que está haciendo simplemente es algo temporal, porque todo lo que obtenga en este mundo será pasajero cuando vive así de esa forma. Cuando vive queriendo agradar al hombre en este mundo, no puede obtener la gloria de Dios. Cuando el hombre vive queriendo agradarse a sí mismo, tampoco eso va a ser probado y va a ser quemada esa obra. Dios mío, sabemos que estamos bajo tu control, tú eres el que controlas el mundo, pero qué privilegio que tú seas nuestro Dios. Tú quieres ser nuestro Rey porque quieres que nosotros hagamos tu voluntad y estemos sujetos a tu voluntad. Ayúdanos a que no seamos cristianos que hayamos recibido tu salvación, pero no estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Que deseemos tu salvación, pero no deseemos hacer lo que tú nos dices. Que hay muchos cristianos engañados o que se llaman cristianos que no están dispuestos a hacer lo que el Señor dice. Quieren la salvación, quieren la vida, quieren los beneficios, pero no quieren ni siquiera conocer la palabra. Son apáticos, son indiferentes a la palabra de Dios. Son indiferentes a la voluntad de Dios. No les interesa lo que Dios quiere de ellos. Son apáticos, fríos. Y es triste. Una de las cosas es, Señor, que ellos realmente tal vez no te han conocido o tal vez están muy fríos, que no escuchan ya la voz del Espíritu Santo. Por favor, Dios mío, ayúdanos. No permitas que nuestro corazón se vuelva así, que caminemos en este mundo simplemente por lo que vemos o por lo material y no deseemos saber lo que tú quieres de nosotros. No deseemos hacer lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a caminar sabiendo que tú proveerás lo que necesitamos, pero que lo más importante, deseemos hacer lo que tú nos mandas hacer, a cambiar lo que tú nos mandas que cambiemos, a dejar lo que tú nos mandas que dejemos, a comenzar a hacer lo que tú nos dices, Señor. Padre, ayúdanos, por favor, tu Santo Espíritu, Dios, pueda hablar claramente a cada corazón. Yo no conozco a cada uno. Tú conoces la mente y tú conoces el corazón. Favor, Dios mío, obra. Estamos en tus manos y te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Qué bendición. Gloria a nuestro Dios. Así que bueno, vamos a terminar en esta mañana, hermanos, y vamos a
a orar, así para terminar. Hermano Mezquita, guíanos en oración. Y bueno, al final, hermanos, si alguien va a ofrendar, está el ofrendero y vamos así a dar por terminada nuestra reunión. Adelante, hermano. Gracias, Señor, por un día más de vida. Bendice a nuestros hermanos aquí presentes, bendice a aquellos que están conectados por Zoom. Gracias por la palabra recibida. Danos sabiduría, danos seguridad. Llévanos con bien a nuestros domicilios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos a cada uno, hermanos. Y así damos por despedida nuestra reunión. Hermanos que están conectados, Dios les bendiga grandemente. Oramos por cada uno de ustedes, hermanos. Y bueno, deseamos que Dios bendiga en esta semana. Y Dios les guarde, Dios provea, Dios y sobre todo que estemos dispuestos a obedecer a nuestro Rey en esta semana. Amén. Dios le bendiga.